Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Central en este primer domingo del mes de mayo. Estamos exactamente a 2 meses del primer positivo por coronavirus en nuestro país y las cifras de contagios se disparan en los últimos días. 1.427 nuevos casos en 24 horas, informaron ayer las autoridades, un alza del 45% sobre el día anterior. ¿Estaremos llegando al esperado y anunciado pic de la pandemia? Mónica González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Qué bueno tenerte aquí físicamente. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pati Politzer. Muy Hola, buenos Connie, días. buenos días. Cristian Bofill, ¿qué tal? Días. Todo bien. ¿Todos bien? Qué bueno tenerse y poder verse las caras, ¿o no? Así es. Exactamente. Bueno, partamos por... Ha sido una semana intensa y sobre todo los últimos días en cuanto a las noticias del coronavirus. Pero, ¿qué es lo más importante de la semana, Mónica González? Lo que tú ya decías, el aumento de los contagios, pero también el aumento en la tasa de positivos, de los test positivos, que se dobló en una semana, del 7% pasamos al 14%. Y el quiebre, que se llama quiebre, pero que yo quiero remitirme al comunicado del Instituto Millennium, uno de los más prestigiosos de este país, que tiene prestigio mundial, con la mesa de datos del Ministerio, en el sentido de que van a hacer un congelamiento. Hoy día viene una carta en el Mercurio apoyando la petición de datos de la presidenta María Cecilia Hidalgo de la Academia de Ciencia y de la Adriana Valdés, la presidenta del Instituto de Chile, Abraham Santibáñez, reclamando por más transparencia de datos, los datos que no están, pero podemos hablarlo más en detalle. Pero yo quisiera decir que esta semana para mí, y hoy día que celebramos el Día de la Prensa, yo quiero rendirle homenaje a esos periodistas que día a día van a la calle, sortean el contagio, porque hoy día más que nunca es clave en todo el mundo, no solo en Chile, la información veraz, rigurosa, para poder sortear el problema. Y yo creo que quiero rendir homenaje a aquellos periodistas que demuestran, como en el caso Gatica, Canal 13, con un reportaje impresionante, que rebatió la información oficial de Carabineros de que no tenía nada que ver con haber quitado la vida a ese joven estudiante, y el reportaje del Canal 13 mostró el video hecho por un audiovisualista maravilloso. CIPER, que en el caso de los baleos de este lunes en la semana muestra que uno de esos carabineros, nadie sabe por qué, estaba activo con armas, disparando, dejando 10 heridos, siendo que tenía vínculos con el narco, y Sename nuevamente. Un reportaje de Canal 13 nuevamente muestra que esa llaga que llevamos abierta no cambia nada. Hay nuevamente corrupción y tráfico sexual. Entonces, a mis colegas, a los que anónimamente hoy día, todos los días desafían, yo les rindo mi pequeño homenaje. Enrique, claro, viene una entrevista en el Mercurio a Evelyn Matei y dice: empiezo a tenerle más miedo a los efectos económicos que sanitarios de la crisis. Que esa especie de dualidad o de... La fina capa de hielo, como decía Angela Merkel. Entre las medidas que puedan ser anunciadas, a mí me da la impresión de que se va también a poner más restricciones al cumplimiento de la cuarentena. Ahora, mira, bueno, de hecho, esta semana se anunciaron y se endurecieron todos los requisitos para poder... Pero sí es imposible. Me da la impresión de que van a en el endurecer sector eso. que tú estás hablando, claro, ¿cómo se la endurece? miseria, el hacinamiento y la pobreza, o sea... yo les contaba aquí, ¿te acuerdas que yo les traje las cifras? Es muy difícil. Ahora tengo, tú mira, lo dijiste, creaste un titular del Mercurio. a Tisba, que la consultora de Iván Poduje, yo le pregunté por el hacinamiento, porque en Estados Unidos está comprobado que los sectores más vulnerables están más contagiados. Y una de las razones es el hacinamiento. La otra son las políticas malas de salud. Pero y la le alimentación, pregunté en ese momento, obviamente. claro, 44% de metros cuadrados en La Pintana, donde viven 3 a 5 personas promedio, Vitacura 180, donde viven 2 a 3. Pero le pregunté ahora a Tisba lo mismo, ¿qué pasa con los supermercados? Fíjate, les voy a dar un dato, porque otra de las razones, logística de la cadena de distribución de alimenticia, la gente necesita comprar, y en Vitacura hay 3 supermercados por cuadra. Y el Fíjate delivery. Ferias libres, La Pintana son 213.000 metros cuadrados de ferias libres. 213.000, y en Vitacura 4.000. Fíjate la diferencia, o sea, las ferias libres no tienen las mismas
seguridad que tiene No. el supermercado, que te echan alcohol Y gel. es donde que se está abasteciendo la gente. echan Perdón, de pero la arriba. gente en Vitacura espérate, también aquí- compra por delivery. La También. feria libre es el método de Es el método que sustento tienen. Sí, diario. pero Claro. aquí hay dos cosas en las ferias libres. Una cosa es el comprador Y el que vendedor. está El haciendo el foco Quique, y otra es el vendedor, el que no puede quedarse en casa porque si no, no puede comer. Y ahí yo creo que hay que hacer énfasis en la lentitud con que el gobierno ha Reaccionado. ha actuado para que llegue dinero al bolsillo de En los la chilenos. Cámara de Perdón, Diputados. pero, el monto, pero- el monto. pero yo puedo No. aportar Sí, claro, otro sí. dato con respecto a eso, además de la lentitud y de los rechazos que, perdona, voy a decir, no nos obliguen a nadie a aceptar leyes que después salen de verdad cojas, como la Ley de Protección del Empleo, que si el Congreso hubiera querido, Exacto. hubiera habido voluntad, no se habrían ocurrido los abusos que acaba de hablar de Patricia, en que una empresa grande, Cencosud, cuyo controlador tiene un patrimonio de 3.000 millones de dólares, o sea, se acoge a la ley de empleo seguro, de seguridad del empleo, y reparte utilidades, ojo, y le paga dietas a sus directores que son se los digo al Más de tiro, 9 millones de pesos mensuales. más de 12. Más de 12 millones de pesos mensuales. Y que es 2 veces, 6 más que Falabella. Tú dices, Mónica, que la ley quedó mal y que debieran haber establecido la Pero, imposibilidad. a ver, es la Esto- primera vez que escuchamos que una ley sale mal del Congreso con una letra chica que no vemos y que después pagan los trabajadores. Pero tú crees que no se, No, debe, pero- no se Entonces, debiera... perdón, lo único que quiero agregar es que yo me acordaría de lo que dijo y lo quiero repetir. Roberto Méndez, que es un tipo que tenía una agencia, una encuestadora muy importante, dijo en una columna hace poco, cuidado con la oscuridad de los datos, y voy a insistir en lo que dice, no es una conspiración. Y esta semana lo hemos visto, los informales, la gente más vulnerable, la gente que más lo necesita, no es fácil de detectar. Hay que salir a buscarlos igual que los que están contagiados. Eso me preocupa. Yo Me creo que- preocupa porque hay lentitud y porque no se hacen los mecanismos Yo necesarios. voy la es, responsabilidad es- aprobemos luego las leyes y si hay problemas vayamos corrigiéndolas. Pero salir del tema de que la ayuda llegue rápido a los sectores vulnerables no es un problema solo del gobierno, es principalmente del gobierno. Él tiene No iniciativa. digo la A ley ver, de, no, pero yo no- perdón, la ley de protección al pero- empleo, hay una indicación que se va a votar esta semana con suma urgencia de que las sociedades anónimas que se acojan a las prestaciones no podrán durante el tiempo que presenten contrato de trabajo suspendido Es que ese es el repartir método. dividendos. A ver, pero si entre ese es el sus método No, que hay no, que no, usar. Déjame terminar ¿Puedo lo hablar? que ¿Puedo dijo, hablar? es que no se Ya. escuchó lo que dijo Claro, el Quique. no se puede ¿Qué es lo repartir que dice? dividendos por el ejercicio del año tributario correspondiente y tampoco deberán las personas que las sociedades anónimas que se acojan a esta ley no podrán, sus directores no podrán percibir un horario o dieta por el ejercicio de dicho cargo en porcentajes mayores que los correspondientes al seguro de cesantía mientras dure la suspensión. O sea, es la A mínima ver, señal, ¿no? El gobierno, yo creo que todo gobierno tiene que ser muy cuidadoso con la focalización y estamos de acuerdo en que se haga así. Sin embargo, en términos de una crisis como esta, donde la gente sale a trabajar y se perjudica la estrategia sanitaria, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque la gente se quede en la casa y no salga a trabajar por hambre. Y en ese sentido, creo que hay que ser un poco más flexible con Perdón, la quiero agregar un fiscalización dato. y que quizás habrá algunas personas que reciban y que tienen un poco más de ingreso. Mónica. Pero Quiero es agregar un urgente. dato chiquicortito Sí. a lo que dice Patricia, pero que tiene mucho que ver con lo que no estamos viendo. En este minuto, según la última encuesta del INE, más del 50% de los hogares son mantenidos en Chile por una mujer. Y más del 15% de esas mujeres están sin trabajo. No hay ni una sola política especial que tenga que ver con esas mujeres. ¿Hasta cuándo vamos a seguir invisibilizando a las mujeres que son la mayoría de las jefas de hogar en los hogares más pobres de este país? Siempre hay. Pero se ¿De vota qué? la- Perdón, pero se se vota están ahora. olvidando, Pero- están olvidando del sector pero, privado. ¿puedo Aquí lo terminar? que se requieren son señales del sector ¿Puedo privado terminar? también. Sí, Cristian, termina. ¿Puedo terminar? Entonces, yo creo que hay dos problemas. Uno, el que se aprueben luego las leyes y por lo tanto que le llegue a la gente. Y lo segundo es que la máquina del Estado
es una máquina ineficiente y frente a emergencia no funciona, digamos, con la celeridad que habría que tener. Entonces yo creo que lo mejor que podríamos tener como noticia es que se aprueben los montos que lleguen y que van a venir en el paquete económico. Desde el primer paquete económico que sacó este gobierno han venido críticas que es insuficiente, ha tenido que poner más, tiene que manejar los recursos. Yo creo que lo más importante ahora en la emergencia es que la plata llegue. Ahora, podemos decir, necesitamos 100 veces más porque en Chile hay 1000 problemas más, pero no creo que sea lo sensato una emergencia. ¿Y por qué si el aparato del Estado es ineficiente, las empresas recurren al aparato del Estado? O sea, siempre cuando tienen problemas, o sea, cuando estamos en auge, el Estado no sirve para nada. El aparato del Estado es ineficiente. Cuando tenemos problemas, el Estado que me ayude. Perdón, yo solamente quiero hacer una mención. Ojo, la violencia en este país está recrudeciendo. La pobreza trae violencia. Si aquí no se ven señales, que todos hacemos esfuerzos, que los sacrificios son compartidos. Si seguimos aumentando los ejemplos de Cencosud y de directores que además se integra el exministro de Hacienda al directorio de Cencosud, pésima señal. Muy mala señal. Yo cuando hablo de entonces, eficiencia, si seguimos con esos ejemplos, yo creo que estamos generando una situación de enojo, insisto, son hechos violentos, porque la gente está preocupada de con qué como mañana, y son miles los que están preocupados. El gobierno tiene que asumir que de aquí salimos todos juntos y no seguir haciendo gallitos quien se lleva los aplausos. Hacen tales hechos duros y estamos asumiendo riesgos, compartámoslo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Los buitres fuera, los truanes fuera, los que quieran sacar provecho chicos fuera. ¿Saben por qué? Porque está la vida de miles de chilenos y son los más pobres la que está en juego. Entonces, si no tenemos los datos de cuántos muertos hay por comuna, si estamos con una transparencia de datos que no permiten hacer modelos predictivos, que son los necesarios para tomar las políticas públicas adecuadas, cambiemos la situación, compartamos la pelota. Pero por suerte que no estamos en Brasil, agradezcamos que no estamos en Brasil en manos de un loco como Bolsonaro. Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos, o como en El Salvador con Bukele. Y Nicaragua... Con Nicaragua con Ortega. Desapareció, dijo que había muerto una persona de coronavirus. Ahora, me preocupa Brasil porque es el país más grande de América Latina. Y Bolsonaro es un demente. Un demente. Ahora, ¿confían en Briones o no confían en Briones? Pero si no es un problema eso es el liderazgo. No. En términos de su política, de su política pública. Me gusta muchísimo el ministro de Hacienda como lo hace, y además me acaba de dar la razón en Felipe Larraín de que se fuera, habría sido un horror, porque se acaba de integrar al directorio de una empresa que está repartiendo utilidades y le paga a sus directores, que es una pésima señal. Pero el problema está en que Briones no se manda solo. Entonces, ¿cuál es el tema? Él tiene, yo creo que de los ministros, él tiene una empatía porque veamos, ¿qué es lo que es empatía? Es ponerse en el lugar de esa familia que vive en 24 metros cuadrados. 8 personas. Es ponerse en el lugar de esa familia que no sabe de qué va a comer mañana. Yo no quiero llegar a esa película de África, a ese video, donde una señora hierve rocas, ¿no? Para poder comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar, de verdad, hacer una alianza con los alcaldes, bueno, convengamos que hay alcaldes buenos y malos también. Hacer una alianza para ir a buscar a esa gente que está en la premura máxima, en la gravedad máxima, en la sobrevivencia y crisis máxima. Necesitamos, y también la otra, no, por favor, no demos señales de abuso. No le demos espaldas, no le demos de la billetera fiscal a las grandes empresas que en esta pandemia económica y social mundial tienen y están haciendo en otros países esfuerzos gigantescos. Claro, pero de esas grandes empresas también dependen muchas pymes y muchos proveedores. Esto es una cadena de pago. Esa es la explicación de por qué también tampoco se les ha cerrado la posibilidad que ellos recurran a la ley del empleo. Oye, y una precisión, una precisión, los legisladores, ellos, si consideran que la ley esta de los dividendos es mala, cámbianla. Claro. Si en el fondo está en la ley esto. Perdón, el 30%. ¿Y por qué no la cambian?
Cristian, yo quiero... Pero yo quiero simplificar lo que tú acabas de decir. Lo que no puede pasar, Cristian. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que las empresas dan empleo. Pero lo que no puede pasar es que aquí los dueños de esas empresas, de los grandes grupos, no pierdan un centavo. No hagan ni un esfuerzo. No hagan ni un solo esfuerzo. Quiero aclarar que Cuidado, las utilidades están de las perdiendo que... harto, a la TAM está Sí. perdiendo mucho. Oye, por Disculpa, ejemplo, A la pérdida de valor de esa empresa. impresionante. por ejemplo, en el caso Pero que las- nombraba las la aerolíneas Mónica... son bien ¿Qué? especiales, las aerolíneas son bien especiales, pero cuando tú me hablas de Cencosud, que ha estado en la palestra, y que los supermercados están llenos y no han dejado de vender. Oye, ojo con eso Yo creo porque... que no es parte de la solución estigmatizar a... Pati, Cencosud está las utilidades que está repartiendo son utilidades del año 2019. Lo más Sí, probable es que las por del supuesto. 2020 no haya. Es posible. No sabemos. Podría ser, por eso. no, pero No lo más- sabemos, se Se están están ahorrando vendiendo los la cantidad que sueldos. están vendiendo, no lo Y sabemos. se están ahorrando No, pero muchos quiero sueldos. decir que es importante aclarar, no son las No, utilidades de es ahora, que son para, las para utilidades del año aclarar, pasado. Connie, habría que decir que lo que hay que resguardar es la liquidez. Y si esa empresa quiere mantener su liquidez, lo que habría sido sensato y una señal de austeridad, como dijo la ministra Saldívar, una señal de austeridad para aplacar la violencia y el enojo, es que no hubiera repartido esa cantidad de utilidades, que hubiera repartido el mínimo, que hubiera apelado a sus accionistas, pero ni siquiera lo intentó. Les quiero preguntar, no, pero- se nos acaba, sí, Cristian, No, se nos dale, acaba el tiempo, sí, dale, se nos acaba el dale, tiempo. dale Quiero con dejar tu planteada nueva una cosa pregunta. más, simplemente que muy relacionado con esto, otro de los temas que se habló durante la semana fue si esto, lo planteó Jacqueline Van Rysselberghe, la pandemia ayuda a la campaña del rechazo, como dijo ella, o a la Qué campaña del pequeño, apruebo, o no. qué pequeño, Connie. ¿Sabes por qué? Plebiscito va a ser en octubre. Hay que sobrevivir, hay que comer. Y además, hay que frenar la violencia. Reforma a carabineros ya y ahora, porque tenemos una delincuencia galopante. Por favor, entendamos. La política chica, dejarla afuera. Lo que vale hoy día. Sí, pero detrás de eso son está los la pregunta y científicos. es detrás de lo que dijo la Es que presidenta la de la UDI, señora Van obviamente. Rysselberghe nunca le gustó el plebiscito. Ya, por eso esa es la A pregunta ver, de recordar fuera. solamente que en este minuto, en que hay que lavarse las manos cada 10 minutos, cuarto de hora, media hora, Hagámoslo. hay gente que no tiene agua y en el Congreso, en este minuto, se volvió a discutir el Código de Aguas y el Ejecutivo, a través del ministro Moreno, volvió a plantear que es impresentable, impracticable quitarle la perpetuidad a los derechos de agua privados. Yo solo quiero decir que eso es impresentable, con la sequía que hay en Petorca y con el agua acaparada por las mineras, por grandes agricultores para la exportación. Esa situación no puede dilatarse más. Cristian Bofill, Patti Politzer, Quique Mujica, Mónica González, muchas gracias por esta Gracias. reunión de pauta esta mañana en Mesa Central. Que tengan un muy buen domingo. Están todos... Cristian Bofill, Muy muy bien, buenos muy días. buenos días. Patricia Politzer, buenos días. Muy buenos días, Quique Iván. Mujica, buenos días. Muy buenos días. Mónica González, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz día a las madres Muchas del gracias. panel. Aprovechamos nosotros también de abrazar a las mamitas. Muy bien, muy bien. Mónica González, ¿cuál sería tu titular? Chile entra en fase crítica por acelerada alza de contagios y cesantes. Y yo creo que las dos pandemias, a la que yo agregaría una tercera, pero ese es otro problema, son las que nos van a ocupar y nos van a estremecer en las próximas semanas y van a demandar de la atención de todas las instituciones y del mundo político. Les propongo que comencemos. Sí, afloraron nuevamente las diferencias sustantivas, o no sé si sustantivas más bien, sino que hay que analizarlo si esto es más estratégico o más táctico en el fondo. Yo ¿Tú creo crees que que en momentos de estrategia y de táctica? la política siempre es momento. Porque acuerdos mínimos tienen que haber, a no ser que alguien crea, que a mi modo de ver es una ingenuidad, que a partir de la nueva constitución va a surgir un nuevo Chile. Yo creo que si no hay acuerdos previos, si no... Te pasaste varios pueblos, como dijo el ministro Briones. Perdón, no me Te pasé pasaste ningún varios pueblo. pueblos. ¿Pero qué pueblo me pasé? Es que hablar de constitución y hablar de todo lo que viene en las elecciones, cuando lo que tenemos ahora es un problema gravísimo encima, tal como tú lo enunciaste Al revés, antes. pero dime una cosa, ¿tú quieres solucionar el problema cuando esté reventado o quieres empezar ahora? No, pues, pero para solucionarlo ahora hay que solucionar el problema de la gente que no tiene que comer
y que tiene que hacer pandemia. No solo el de la gente que no tiene que comer, el tema sanitario y todos los temas pendientes que arrastramos el 18 de octubre. Yo creo que para eso está la clase política. Yo no he hablado. Vamos a llegar al tema de ese nuevo pacto social también. Mónica. A mí me produce escozor dos cosas. Que yo creo que no se están dando ninguna señal desde las instituciones y desde la clase política a la gente que está acumulando mucha indignación y mucha rabia para de verdad solucionar el problema grave que tenemos, que es de las personas, más de 5 millones de personas que tienen que hacer cuarentena y que su problema es o me contagio o no me contagio, pero no tengo que comer. Y en ese sentido yo quiero hacer un hincapié. Yo no veo en esta disyuntiva que es de crisis extrema, a la clase política haciendo esfuerzos por decir de dónde tenemos que sacar los ahorros para tener más de 802 millones que cuesta este plan. O sea, la Patricia dijo algo. Familiar de emergencia. La Patricia dijo algo en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo quisiera ver que el gobierno hace los esfuerzos, pero yo quisiera ver a la clase política. Y en ese sentido, a mí me parece que esta semana se dio un espectáculo en el Congreso. O sea, no bajarse las dietas parlamentarias, no hincarle el diente a las asignaciones parlamentarias, a mí me parece que es un proyecto de ley que viene hace 6 años. Fíjense bien, las asignaciones parlamentarias son 40 millones de dólares al año. Llevamos 3 escándalos sucesivos en que no ha pasado nada. Con el fiscal Abbott, cuando no era el fiscal nacional, después con el fiscal Guerra, que no pasó absolutamente nada. Y tenemos denuncias de financiamiento ilegal donde estamos conscientes de que ahí hay mal uso delictual. O sea, hay delitos. Porque incluso engrosan, algunos de esas asignaciones engrosan las dietas ya abultadas, que son 9.400.000 brutos. Entonces, ¿por qué no? Yo tengo una impresión, o sea, de verdad me puse a mirar, a buscar, y vi una cosa. Tengo la impresión que dejar esto en manos del Consejo de Alta Dirección Pública es nuevamente revivir un fantasma grave que es la tercera pandemia que enfrentamos nosotros, a la cual no le estamos haciendo la mordida que debemos, que es la corrupción. CIPER sacó anoche un reportaje en que muestra el conflicto de interés gravísimo que quedó al dejar en manos de ese Consejo de Alta Dirección Pública, donde hay 2 personas que están vinculadas al financiamiento ilegal de la política, la decisión de cuánto va a ser la rebaja. Tiene que ser la rebaja de la dieta parlamentaria. Y entonces, si yo quiero de verdad dar una señal, tendría que hacer 2 cosas, y con esto termino. Primero, rebajar transitoriamente 50% la dieta inmediatamente, transitoriamente, mientras una entidad que no sea este Consejo que tiene conflictos de interés gravísimos, fija la dieta. Segundo, estar buscando como parlamentarios que tienen que legislar, que conocen leyes, cómo disminuir y cómo aportar y ahorrar en otros ítems para aportar a este ingreso familiar de emergencia que les llegue urgentemente a las familias. Y tercero, crear dispositivos de fiscalización para que esa plata llegue a quien la necesita. Entonces, estas políticas públicas, sobre todo donde hay hacinamiento, como habíamos visto, donde hay necesidad de trabajo urgente de salir a la calle y donde hay una cadena de abastecimiento que son 1.833.000 metros cuadrados de ferias libres contra 1.480.000 de supermercados. Y en esas ferias libres, que son más baratas además, claro, trabajan 140.000 puestos. Así es. O sea, esa gente no es solo la región metropolitana. Gente que va a comprar, sino que gente que vive de eso. Entonces, por supuesto. ¿cómo diantres uno mantiene esa y tasa eso de ha aumentado esa cifra mucho, porque hay mucha gente que no tiene, que perdió el trabajo y que se puso en la feria a vender. Exactamente. Mónica González. Mira, más allá de nuevos pactos sociales, posición, gobierno, a mí lo que me parece es que no hay urgencia en ninguna parte. Y que la gente está hoy día en las 25 de las 34 comunas de Santiago que están en cuarentena en una situación desesperada. Yo no veo la emergencia, no veo la urgencia. ¿Por qué? Porque el ministro Briones dijo algo que me pareció bastante coherente y me dio pena también, me dio rabia además. Dijo, a ver, nos reclaman que dimos una ayuda a las empresas con la Ley de Protección del Empleo, pero revisen la historia de la ley. No hubo ninguna indicación
de la oposición previniendo lo que iba a pasar. Sí, porque había varios de la oposición que se están Y entonces- ayudando en eso. El Y de ese los dividendos, argumento. ¿no? ¿Ah? ¿Por el reparto de Es dividendos? por el reparto, Claro, de, por el sí, reparto después de tenemos que modificar. utilidades, Claro, de claro. utilidades en dividendos. Porque la preocupación En salió que después. Sí, pues, después. Entonces, Perdón. yo que hago mi trabajo a través de la historia de la ley, eso pasa con muchas leyes. Entonces, ¿qué quiero explicar? ¿Y qué es lo que me pasa? Que más allá de los acuerdos, por favor, el acuerdo es necesario ahora, ya es tarde. ¿Por qué? Porque llegar con 65.000 o 80.000 pesos por persona en una familia que está desesperada, es ahora que hay que hacerlo. ¿Cómo no vamos a hacer posible trasladar? Yo traía la misma cifra, la Patricia, de los 4.000 millones de los militares. ¿Ustedes vieron lo que confesó la señora del comandante en jefe Oviedo recientemente en los tribunales? Que todos los viajes Que no nunca los pagaron. pagó un viaje. Ahora, nunca esa había plata no pagado. se paga con los 4.500 millones de que la los arma, viáticos, digamos. no, es que yo me he dado el trabajo de sumar No esas sabemos cifras. cuánto. Las platas de la corrupción y del fraude de carabineros y del ejército son las platas más millonarias de fraude en Chile. Entonces, por favor, ¿por qué no hacemos el trabajo? ¿Por qué no nos sentamos y veamos a nuestros expertos? Entonces, yo quiero decir dos cosas. Primero, los datos para la planificación que hablaba Quique. El Instituto Millennium tiene a nuestros mejores científicos. Los datos que ellos necesitan no son los que se entregan todos los días en la cuenta pública. Los datos de hoy día sirven para hacer la planificación de los modelos que se hacen bien en Noruega, en Alemania, en Nueva Zelanda. Eso es lo que necesitan nuestros expertos, nuestros científicos, especialmente de los del Instituto Milenio, y lo que están reclamando, cifras desagregadas, dénselas ya. Y necesitamos una mesa de expertos que le diga al Congreso, ahora ya, porque se va a discutir el martes, de dónde sacar las platas para subir de 65 a 80 sin decrecer en los 3 meses y planificar el gran plan de ayuda a las familias que van a tener muertos y cesantes. Porque eso viene. Si no quieren estallido social, si no quieren más violencia, hagamos las cosas bien. Pero no solo con acuerdos y pactos sociales y unas reuniones que uno no sabe en qué terminan. Quique Mojica. Con que tenemos un tiempo limitado para empezar a tomar medidas de verdad en el sentido de llegar a ciertos acuerdos. Hay gente que se está moviendo en eso. Yo creo que tiene que haber una mesa técnica, tiene que partir por una mesa técnica de los sectores de oposición y de gobierno. Claro, para que se cree el ambiente, pero digamos. hay un ¿Está problema. en curso eso, no? ¿Qué? Eso está en Se curso. supone que sí. No lo veo tan claro. no lo veo, Claro. que la última Yo sí semana creo- no- yo no lo he visto. Yo sí creo. Discursivamente, por lo menos, sí. Sí, En la creo última también semana que no hay ha habido esa mesa conversaciones. técnica Pero conjunta. si la urgencia no se ve, ese es el problema. Creo que hay conversaciones, digamos, pero muy incipientes todavía, con sectores de oposición. Creo que una de las cosas que dificulta que de verdad empecemos a ponernos de acuerdo en cosas mínimas es la fragmentación de la oposición, y creo que hay una parte de la oposición que simplemente no quiere ningún tipo de acuerdo y que básicamente tiene una actitud más confrontacional. Yo creo que la oposición también tiene que hacer un trabajo, digamos, de ver con quiénes cuenta para eso. Oye. Yo creo que aquí el problema es político, y yo creo que desviarnos en cosas, digamos, que son 1000 problemas importantes. El problema de la corrupción en el ejército, obviamente que es importante, otras cosas son, pero en este minuto las prioridades para salir de esto, obviamente que tiene que ser un acuerdo mayor. Económico ¿Yo está puedo más o hacer menos una claro. acotación a eso? Pero cortito, para que Corto. cambiemos de tema. Las platas de la corrupción están en los presupuestos. Es decir, no se le puede seguir entregando tal cantidad de dinero a carabineros, al ejército, a municipalidades en contratos que son absolutamente corruptos, porque no tenemos capacidad para saber que las platas que se van a entregar a la familia Se están van a gastando llegar legalmente. canalizando. Y por eso es tan importante una mesa técnica que haga recorte y que encuentre más de 802 millones, que son 1.000 millones, para ir ya ahora. Y eso se puede fácilmente. Ya, Oye, está creo- claro, pero está claro el tema Lo económico. dijo Les quiero Manuel llevar al tema de Marfan. salud. Porque El puede problema ser- es que esos 3.000 casos diarios indican que se va a prolongar
la pandemia con todas las consecuencias Pero no era esto negativas lo que que previó tenemos. el presidente, a ver. ¿no era esto lo que previó el presidente en su anuncio? Supuestamente la fecha El sí. presidente Piñera dijo, yo me acuerdo, Sebastián Los picos. Piñera No, yo cuando nunca lo he dijo... escuchado hablar de 3.000 casos. No estoy hablando de la cifra, estoy hablando del momento peak. No, el momento peak peak se suponía peak que lo era Se deberíamos- supone que iba a ser esto. No, el momento A ver, peak lo claro, deberíamos pero haber ahora- pasado Vamos al Palacio hoy día. de la Moneda. Pero Esta ahora sería no la vemos última semana. meseta. Esta Ahora sería la no hay última meseta. Todavía. Falsa alarma. Ya. No hay meseta hoy día. No, Lo que acaba de decir la Patricia es muy importante. Esto es una cadena, ¿no? No es solamente la cama UCI, el ventilador. Es clave, y vimos, por ejemplo, hace unas 3 semanas, que personal que no tenía la preparación para enchufar el ventilador y conectar el ventilador, contagió a personas. Entonces, el personal capacitado es clave, pero independiente de todo eso, si todos sabemos que entramos en una fase crítica, discutir por más ventiladores, por más personal, lo importante es que el sistema, la gente que trabaja en los hospitales está diciendo alerta roja. Si tenemos más casos, vamos a entrar en un problema, porque la gente también se está infectando el sistema de salud. Se están enfermando. Está tomando Claro. licencias médicas y no hay reemplazo. Entonces, a eso es lo que, independiente de encontrar que el gobierno lo ha hecho bien, mal, que se equivocó en una estrategia, lo que vamos a enfrentar en las próximas 2 semanas es la fase más crítica que hemos llevado hasta ahora. Pero yo creo que cuando vamos a hablar de verdad cuáles son las capacidades del sistema de salud público antes de colapsar, yo creo que tenemos que tener datos muy rigurosos. Lo que yo tengo entendido, y, por eso, y lo he reporteado, es que los 3.000 casos, si es que llegamos... Ahora ese- no hay sistema déjame público, terminar, por favor. el Déjame sistema terminar, integrado, por favor, acuérdate. Mónica. Los 3.000 casos son aguantables, pero a mí me da la impresión de que, no la impresión, lo que el gobierno ha afirmado es que hay ventiladores, hay camas UCI. Yo creo que para rebatir eso hay que tener números y números Cristian, Ahora, tiene un correctos. punto. Me escribe un Tiene un médico. punto la Mónica, porque dice, efectivamente, este es un Es que sistema estoy de- integrado. que no- Lo que el gobierno ha Sistema integrado dicho público-privado. lo que el gobierno ha dicho desde principios de marzo es que es capaz de sostener 100.000 enfermos simultáneos, y creo que el número, el Por eso, último pero número que para, se dio son para 14.000. rebatir eso no sacamos nada con decir, Es que oye, yo conozco creo un que médico estamos que con me dijo números. tanto. Oye, Estamos creo con que- números, el me tema no acaba- es el sistema público, el sistema es integrado. ¿Eso Me- qué quiere decir? Que hoy día el Ministerio de Salud tiene el control del sistema público y privado, porque diciendo estamos que va en a una colapsar el emergencia sistema? extrema. Mónica, Yo ¿estás no he diciendo dicho- que va a colapsar? Perdón, pero ¿por qué me pones palabras que yo no he dicho? No, te estoy preguntando. ¿Estás Bueno, diciendo que el pregúntalo en el sistema va a tono de colapsar? pregunta, pues no en tono de afirmación, entonces usa tono de interrogante. Mi interrogante es, ¿estás afirmando que el No, sistema va a estoy colapsar? afirmando lo siguiente, hay alertas. Cuidado, cuidado con entregar información que alarme, cuidado con entregar información a decir que no va a colapsar, solamente sigamos día a día y que la mesa de expertos funcione a full, que se le entreguen los datos correspondientes desagregados. ¿Para qué? Para no volver a cometer errores, de decir no va a colapsar, sí va a colapsar, sin tener los datos importantes que ni tú ni yo, que no somos expertos, tenemos idea. Todo eso, Cristian Bofill, Patti Politzer, Quique Mujica, Mónica González, ahí ven en el recuadro de la pantalla que está iniciándose la cobertura desde La Moneda con el informe de salud, así que les agradezco muchísimo que hayan estado esta mañana en Mesa Central. Buenos días. Mónica González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Cristian Cristian. Bofill, Hola, buenos buenos días. Buenos días, Nos Mónica. dividimos en duplas para poder mantener al máximo, Yo pensé que era verdad que la nosotros no nos distancia. tiráramos al cogote. Uno con el otro. Claro. No, De mi pero parte sí, no corre ese riesgo. Es una broma. no, se entendió que era una broma. La cosa es que vamos a tener este panel dividido de ahora en adelante los domingos durante el tiempo Contigo que, en medio. que dure. Yo voy a estar al medio, sí. Voy a estar aquí atento a cualquier maniobra. Vamos a... Atrás sin golpe. Vamos a hacer ¿Para ti lo más importante, Mónica? Colapso, saturación, centros hospitalarios al límite, llamémoslo como me llamemos. Pero lo que estamos viviendo es terrible. Y hemos llegado aquí por soberbia. Soberbia de ¿Por muchos soberbia? actores. A Sí, ver. soberbia de muchos actores. Del ministro por negarse a escuchar, a abrir la cancha, por negarse a escuchar a expertos del Instituto Millennium en la base de datos, al consejo, a la mesa de expertos, al colegio médico, a espacio público, que advirtieron hace muchas semanas de que si no se hacía una cuarentena iba a pasar esto. No lo escuchó. Soberbia de personas como el senador Rabindranath Quintero.
que yo no entiendo. ¿Cómo puede decir que le echa la culpa a a una enfermera? ¿Cómo no va a saber? Entonces ahí uno entiende por qué legislan tan mal, ¿no? Puede ser, digamos. Soberbia de la diputada María José Hoffman, que se lanza una frase de una violencia inaudita esta semana. No queremos que estas personas dependan del Estado. Negándose a subir el ingreso familiar básico. A propósito del ingreso familiar de emergencia. De emergencia, de subir de 75.000 a 80.000. Tenemos mucha soberbia. Y yo creo que también periodistas. Pero que tenemos una crisis de confianza, no cabe duda. No cabe duda. Y que tenemos dudas de la cifra de muertos, pero yo creo que ha llegado, sí, y que ha llegado el momento de parar, porque estamos enfrente de un problema de vida o muerte. A ver, hay varios temas. Yo creo que sí, lo más grave es echarle la culpa a la enfermera. Yo me acordé de una frase que me repetía un antiguo jefe mío que me decía, mira, tirar la responsabilidad para arriba es deslealtad, para abajo es cobardía. Y yo, sinceramente, creo que esa Y tú esa que has actitud, sido director de medios, sabes que eso no se hace. sé que que uno no se tiene que hace, asumir siempre la y tuve la suerte de responsabilidad. tener un muy buen jefe cuando estaba partiendo, me lo enseñó y en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que más siento falta aquí es un comportamiento de Estado, y por eso que puse como simbólico el encuentro entre el presidente y los expresidentes. Yo creo que lo que más necesitamos es comportamiento de Estado. No lo veo en lo que hizo la presidenta del Colegio Médico. Por eso A ver, yo Mónica. digo que hay que bajar la soberbia, llegó el momento, ¿no? Porque estamos en una encrucijada de vida o muerte. O sea, a mí las agendas políticas... A ver, seamos claros. Esta semana en que estamos viendo lo peor de esta crisis, cuando el alcalde Delgado de la UDI, de Estación Central, dice, con estos niveles de inequidad no hay ninguna crisis que podamos soportar porque hay hambre. No hay, hay hacinamiento. ¿Lo estamos viendo recién? No. Pero eso es verdad. La clase política lo está viendo recién, pareciera. Entonces, bajemos los decibeles todos y hablemos también que Estados Unidos tiene 1,5 millones de contagios y más de 90.000 muertos hoy, en este minuto. Y se armó, ¿cuántas décadas llevamos con el escándalo de los muertos por Vietnam? O sea, esto va a ser mucho más que los muertos por Vietnam. Entonces, con respecto a Chile, ¿por qué digo soberbia? Ya hay más muertos que en Vietnam. Por eso digo, va a ser mucho más que los muertos de Vietnam. O sea, ¿se dan cuenta? Y este señor insiste en reactivar la economía. Si eso no es una dicotomía factible. En este país, nosotros sabemos que la única fórmula, porque yo estoy escuchando a los expertos, no es que lo diga yo, es hacer cuarentenas y hacer muchos test, porque es la única manera de hacer una trazabilidad que permita identificar dónde están los núcleos de contagio para aislarlos. Ya, pero es que... ¿por qué hablo de la soberbia? Porque yo creo que llegó el momento de abrir la cancha. Miren bien, esta semana, yo no sé por qué no estamos hablando de eso ahora, el rector de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Católica, 2 médicos, uno integra la mesa de expertos, Ignacio Sánchez, han hecho un llamado... Están los dos en la mesa social. Han hecho un llamado a... tenemos que hablar de Chile. Yo creo que eso revela el fracaso de los otros intentos de pactos sociales. Es decir, y además dicen una cosa fantástica, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en La columna que firmaron juntos. en esa columna dicen una cosa que a mí me pareció impactante. Dicen, la pandemia no se despliega en una hoja en blanco, sino sobre una crisis de legitimidad extendida a cuestas. Y por lo tanto resulta fundamental que hoy se escuche a la población. O sea, ellos dos están surgiendo porque evidentemente el pacto social con políticos no está resultando. Pero entonces quiero volver a mi planteamiento original. Aquí lo que urge es que los expertos reales, que los expertos que han estado reclamando, y no con estridencia ni con frases políticas, que los incorporen a las decisiones, que se transparenten los datos, como decía Sergio Ursúa, la verdad quirúrgica. Eso es lo que requerimos. Y en este momento, si tenemos crisis de confianza, y quiero advertirlo, es porque ha habido mentiras. Mira, si el ministro Mañalich se hubiera comportado con un poquito más de humildad, si no tuviera cuesta la rebaja de las listas de espera en su anterior gestión, de una manera falsa, yo creo que no cuesta nada decir me equivoqué. Yo dije que no a las cuarentenas,
Pero decir que tenemos los test el país que hace más test en el La mundo. mayor cantidad de test de la OCDE, sí. Yo creo que son informaciones que no ayudan a crear un clima de confianza y de credibilidad. Ahora, Perdón, el si te escucho bien, perdón, para hacerte una pregunta, Cristian. ¿Tú estás diciendo que lo que está haciendo Trump es correcto? No, al revés. No. Estoy diciendo que la persona encargada de Ah. epidemiología es la persona que más críticas le ha hecho a Trump. Le ha hecho críticas duras, pero sin meter agendas políticas, sin sentirse dueño de la verdad. Y él ha dicho, a mí no me interesa ser la persona que le planta cara al presidente. A mí lo que me interesa es dar opiniones científicas y ojalá que me las tomen en cuenta. Cuando le ponen el ejemplo de Suecia, que ha hecho exactamente lo contrario de Estados Unidos, él dice, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no puedo salir a descalificarlo porque en esta pandemia nadie sabe exactamente qué hacer y por lo tanto un ensayo u otro Pero puede hay ser algunos igualmente que válido. saben más que otros porque les ha ido mejor, ¿no? O sea, nosotros gozamos de un privilegio. Yo ¿A creo. quién? Lo que A pa- no, No, a pero ver, perdón, déjame nosotros los terminar. chilenos tenemos Al tiro un ya. privilegio en este continente, un continente que está, esta semana se revirtió el Claro, que vamos es detrás, América, digamos. es América la que va liderando los casos de contagio y de muerte. Le ganamos a Europa. Pero nosotros tenemos un privilegio, que es poder observar lo que han hecho en Europa. Y ese es un gran privilegio. Claro. Porque los expertos, no vamos a decir que los expertos de Inglaterra, los expertos de Francia, de Nueva Zelanda, por poner un ejemplo exitoso, o de Alemania, están todos equivocados, son todos Nadie ignorantes. tiene la última palabra. Alemania Entonces lo perfectamente... que yo digo es que podemos examinar sus experiencias de cómo ir abriendo, limitando las libertades y cómo han ido equivocándose, y eso es un gran aprendizaje para nosotros. A ver, yo creo que en Chile entrega de alimentos no ocurría desde la crisis del 80. Chile Por ha parte tenido, de la Iglesia Católica. y ha tenido de un SEMA. camino, claro. Si tú pensabas, el 90, nosotros por la metodología de hoy teníamos 68% de pobres. Hoy día tenemos 8,6% de pobres y un 2,8% de extrema pobreza. Eso va a crecer. Va a crecer, claro. Va a A crecer. más del 13% dice la CEPAL para nosotros. Por eso. Perdón, Entonces, ¿sabes sobre esa entrega de alimentos, Cristian? Yo quiero poner un punto también. Ojalá entiendan que aquí no se trata de caridad, que aquí se trata de derechos. Es decir, ¿a qué me refiero? Hemos estado viendo en estos días todos los periodistas como en México, en Colombia, en los carteles de narcotráfico entregan cajitas con las caras de los narcos. Ese clientelismo que trata a los pobres con caridad o clientelismo delictual, nosotros tenemos que entender que aquí hay gente que no por ser floja, ni porque quiera depender del Estado, como dijo la diputada Hoffman, está obligada a quedarse en 30 metros cuadrados, hacinada, varias familias, como lo reclaman los alcaldes que están haciendo los test y las encuestas de los pobres hacinados, que lo estamos descubriendo. Sí, yo creo que no Entonces, se lo que trata yo de... quiero decir es que, por ejemplo, el cura Berrío, Felipe Berrío, rechazó terminantemente entregar cajitas. ¿Y sabes lo que hizo? Organizó con los empresarios de Antofagasta una medida fantástica. ¿Cuál es esa medida? Dijo, hagamos una asociación entre familias organizadas en La Chimba y en todos los otros campamentos que son de la pobreza extrema y los almaceneros, porque queremos que sigan viviendo. Todos aquellos que tienen pymes, y démosles una libreta a cada familia y una libreta que tiene el almacenero y la familia. Esto no es caridad. Esto es derecho a comer. Yo no me enredaría en discusiones si es caridad No, o yo me derecho, enredaría solo en que llegue. Yo que creo, llegue. yo Que creo llegue, que o sea, eso es lo más En importante. que Pero llegue, claro, porque la necesidad- corrupción de las municipalidades es mucho. Entonces, a mí lo que me parece que hoy día es crucial, y por eso creo que Uvilla es importante que esté ahí, porque conoce mejor que nadie la corrupción de Carabineros. No nos olvidemos que él No, él fue... conoce, perdón, él Mónica, sin- Mónica, no, él no le conoce- tembló la mano, ¿ah? Él conoce mejor que nadie la estructura del Estado en este gobierno. No hay que olvidarse que Rodrigo Uvilla fue la persona encargada de coordinar todos los esfuerzos del Pero yo me quiero 2010. referir al tema de la corrupción Sí, en pero- especial, que a mí Sí, pero a mí déjame- me complica. Deja que termine De acuerdo, Cristian. Mónica. ¿No se equivocó ayer el ministro Mañalich al prestarle
ropa, digamos, al senador Quinteros, porque el senador Quinteros hizo algo bien parecido a lo que hizo un joven que al principio de esta crisis viajó en avión a Temuco. Y al cual sí lo crucificaron. O sea, bueno, está con un proceso en la fiscalía, digamos, está formalizado. Entonces, hay un... ¿Sabes por qué no me gustó lo que hizo el ministro A ver, ¿por Mañalich? qué? Porque estamos hablando de crisis de confianza. Y una crisis de confianza grave. No nos olvidemos que esa crisis de confianza nos revolotea y genera violencia. Y yo creo que cuando el ministro Mañalich le presta ropa a un senador de la República, aumenta esa sensación de que hay una élite que tiene impunidad en este país. Porque lo que hizo el senador Quintero es criminal. Él no puede alegar que ignoraba que alguien que se hace el test de COVID-19 tiene que esperar el resultado para tomar un avión donde puede contagiar, como por ejemplo, a un pequeño de 1 año y meses que está con tratamiento oncológico. Inmunodeprimido, claro. Entonces lo que yo digo, mira, independiente de las palabras, a mí lo que me parece que es violento, en estos días, y hoy día precisamente que estamos enfrentando una semana tan dura, tan difícil, con la gente, el personal de salud en los hospitales que ya no da más, por las situaciones de muerte y de vida que ve todos los días, de vida al límite. ¿Cómo podemos generar actos, gestos, que ayuden a que la ciudadanía diga ya, vamos cambiando, ya vamos atacando la impunidad, va a haber justicia para todos, nos va a Mejorando llegar la a confianza, todos? digamos. De impunidad yo no hablaría, yo creo que va a pagar incluso más caro que este niño que hizo esto, subirse al avión. ¿Por qué? Porque él es un hombre público, le ¿Qué están significa pegando. para ti pagar más caro? Pagar costo que él va a tener un déficit de prestigio y de legitimidad muy grande con esto, porque le van a sacar esto. Él, y yo entiendo a Mañalich, a mí me gustaría tocar un punto con eso que es bien importante. Yo entiendo a Mañalich que Mañalich le haga un gesto, y lo entiendo políticamente. El gobierno se dio cuenta hace 10 días que la situación era mucho más grave, y han habido cambios en el gobierno que están haciendo cierto tipo de gestos. Guste o no, Reiner Abraham Quinteros es el vicepresidente del Senado. Con Hoy mayor día razón. todas las medidas, estoy hablando desde el punto de vista de Mañalich, porque yo entiendo lo que él hizo, más allá de que pueden ser comprendidos. Todas las medidas importantes que se están tomando para esta crisis, se van a tomar para las otras, pasan por el Parlamento, pasan por el Senado. La gran crítica que se le había hecho al ministro, una de las críticas era justamente el trato con látigo a la oposición. Yo creo que políticamente es un gesto que yo puedo entender y que puede de alguna forma contribuir para ir apaciguando las cosas. No estoy ¿A quién justificando. queremos apaciguar, teniendo un Cristian? puente. No, yo quiero que los ¿Es dar problemas. un gesto Yo a la quiero ciudadanía? yo quiero que los problemas se solucionen. Para solucionar los problemas tiene que haber una mínima base de entendimiento político. El ministro no es el juez, no es el encargado de Bueno, por juzgar. eso mismo. Y, bueno, él puede hacer un gesto político, así como fue el gesto político del presidente de reunirse con los expresidentes, de reunirse con técnicos de la concertación, y yo creo que ha tenido otras reuniones que no se han conocido. Yo, el presidente, Perdón, yo no quiero Mónica pasarle... yo Yo tengo no la estoy impresión por de las que- hogueras, porque creo que, insisto, este momento es demasiado dramático. Y ya habrá un momento otro. Pero yo creo que esos gestos no ayudan. La soberbia, insisto, no ayuda. Pero es que hay de Y soberbia yo me en acuerdo, en la aquí actitud todo, de ha Mañalich. habido mucha actitud de soberbia. ¿cuál es la soberbia no ha habido ninguna actitud de pedir perdón por las malas señales que entregó. Aquí a todos les cuesta. Mira, yo me estaba acordando, en los años 60, como yo soy más vieja, los militares reclamaban que no les daban pelota. Y claro, nadie les dio ninguna importancia hasta que se rebelaron y dejaron la embarrada, que dejaron, claro, guiaditos por la mano de los políticos, ¿no? Y tuvieron un reventón que dejó muchos muertos en este país y muchos desaparecidos. En este momento yo creo que los grandes ninguneados han sido los científicos. Los grandes ninguneados de nuestros últimos años han sido los científicos. Bueno, llegó el momento de que les demos la importancia que tienen. Yo conversaba con un científico muy importante de este país esta semana y me decía, hemos cometido errores. Nosotros también hemos sido soberbios. Porque hemos dicho, no nos quieren escuchar, bueno, ya. Entonces yo creo que es un ahora, error tomar a los científicos. yo creo que Mónica, el momento, Déjate bien. llegó el momento de que nosotros abramos los datos. Yo creo que hay que entender lo que dicen cuando dicen desagregar datos. No, hay que entender cuando tenemos dudas sobre las cifras oficiales, porque este momento es tan delicado
y una sola cosa. Si no nos ponemos en un esfuerzo todos, vamos a tener más muertes, ya sea por COVID o por hambre. Y eso no puede ocurrir. Mónica, vamos a tener Mira, la cinco comunidad científicos. científica no ha sido escuchada y eso hay múltiples factores, así que no voy a entrar en una discusión tan absurda como esa. Pero Pero da lo que yo argumentos, quiero pues. decir es que ¿Por qué estamos... absurda la Porque discusión? da Absurda argumentos. porque yo creo que hay suficientes evidencias de que hubo un quiebre en la mesa de datos, que el comité de expertos ha hecho recomendaciones, por ejemplo, la cuarentena total en la región metropolitana la planteó y no lo escucharon. Esto se tomó la Pero si había decisión gente del en contra, miércoles había científicos en con una contra de cantidad eso. de exámenes. O sea, tomemos en cuenta, hemos llegado a 16.000 exámenes en el día anterior al ayer, que fue el día en que rebasamos todos los límites. Entonces, convengamos que la estrategia de trazabilidad es una estrategia que nadie discute porque es la única forma de aislar a los infectados y de decir en qué zona, en qué sectores, guardando la privacidad de los datos. Ya, pero eso se está haciendo. No se ha estado haciendo y no hay múltiples reclamos de que los datos disgregados no se entregan. Pero yo quiero centrarme en otro aspecto, en que, ojo, ¿por qué hablo de corrupción? Porque seríamos ingenuos si no pensáramos que aquí hay buitres rondando en todas partes. Fíjense bien, la vacuna, todos estamos esperando una vacuna, porque es la única fórmula de enfrentar como fenómeno global, mundial, de manera correcta, que los pobres, que haya menos pobres que se salven. Porque hay alguna duda que esto afecta más a los pobres, no hay ninguna duda, ¿no? Porque te afecta desde la cuna, que comes menos, que estás mal alimentado, que tienes menos medicamentos y que el hacinamiento y la falta de higiene Oye, y de agua. solo una cosa, Pero yo la creo que- vacuna, fíjense, las ganancias de 3 meses, según la Fundación Gates, de Bill Gates, las ganancias de las 10 principales farmacéuticas que están en una guerra mundial por la vacuna, ¿no? Alcanzarían para que esa vacuna, una vez que se logre, podrías vacunar a más de 3.000 millones de personas pobres en todo el mundo. Gratuitamente con esa Gratuitamente. ganancia. A ver, Entonces, ¿por qué lo advierte Bill Gates? Solo por una razón. Porque estamos en una guerra en la que está Trump, como de costumbre, involucrado ¿para qué? Para obtener una vacuna y que con ella se lucre, se negocie. Cristian, Entonces, por favor, ojo yo creo que- con el lucro de las estrategias, medicamentos, cortísimo insumos. porque viene el reporte. Sí, Mónica. lo que yo digo es que tiene que venir también un anuncio que tenga que ver con cómo cambiamos de estrategia. Y esa estrategia implica más plata para los servicios de salud. Están al límite, por Mónica favor. González, Cristian Bofill, muchas gracias. Vamos al Palacio de la Moneda.